Buenos días, soy Humberto González, Humberto Tweets en las redes sociales. Hoy es lunes 12 de febrero de 2018. Amigos, el tema de hoy es la inminente salida, la inminente caída del régimen de la narcodictadura venezolana por la vía de la fuerza. Esto no quiere decir, y debo aclarar, que al hacer esta declaración estemos abogando por o estemos haciendo una apología a la violencia. Simplemente las vías democráticas y electorales han quedado totalmente canceladas, agotadas y descartadas en Venezuela. La gente sabe, el pueblo venezolano sabe, y hemos visto que no hay la menor intención, la menor disposición por parte de la dictadura de entregar el poder de manera pacífica. Es más, no solamente se han preparado para ello, sino que lo han dicho, lo dicen y lo siguen repitiendo. Por eso nunca nos hemos hecho ilusiones con las falsas promesas de un diálogo para discutir condiciones electorales con los verdugos, ni nos hemos hecho ilusiones con unas elecciones fraudulentas que la misma dirigencia política de la MUD ha explicado el grado, la sofisticación y el detalle del fraude, pero aún así insisten en buscar las maneras de participar. Sabemos que las Fuerzas Armadas están prácticamente secuestradas por los militares cubanos, que están prácticamente a disposición por encima de cualquier consideración de derechos humanos, de respeto, de ley o de justicia, están al servicio del régimen. Sabemos que no hay Estado de Derecho. Sabemos que no hay la menor posibilidad de producir un cambio político en Venezuela, de no ser que sea por la vía de la fuerza, porque a ese terreno hemos llegado. No estamos haciendo una apología a la violencia, simplemente hacemos una observación de un hecho, de una realidad fáctica. No hay viabilidad de una salida electoral. Por eso, en las últimas horas, en los últimos días, ha surgido esta inquietud y esta preocupación por los movimientos militares de tropas de Colombia y de Brasil en la frontera con Venezuela. Porque es que al mismo tiempo que nosotros los venezolanos nos hemos dado cuenta y hemos entendido que no hay una salida democrática, pacífica y electoral al conflicto político, la comunidad internacional, diferentes países de la región en América Latina, han comprendido que en la medida en que se demore una intervención militar en Venezuela, el daño va a ser peor, el daño va a ser mucho más dramático. Por eso es que estos movimientos han creado la expectativa de que posiblemente estaríamos prácticamente en la víspera de que algo de esto pueda ocurrir. Y por supuesto, esto plantea el tema original de mi conversación con ustedes el día de hoy. ¿Qué va a hacer el pueblo venezolano? El pueblo venezolano que ha sido víctima del secuestro de las Fuerzas Armadas. Porque hay que recordar, por si algunas personas lo han olvidado, que la distribución de comida el plan de abastecimiento está en manos de las Fuerzas Armadas. Que la gran cantidad de generales, más de 2.000 o 3.000 generales que tiene la República, están en puestos burocráticos, con acceso a recursos, a dinero, sin rendir cuentas, robando. Otros se han dedicado al negocio más lucrativo del narcotráfico. Y en los niveles inferiores de la pirámide militar, bueno, lamentablemente han alentado la complicidad de oficiales y de soldados para que se dediquen a pequeñas raterías, a pequeños actos de pillaje en contra de la población civil. Por eso hemos visto que en las alcabalas detienen a la gente, le quitan la comida a la gente, le quitan las pertenencias, no los malandros, sino los guardias nacionales, los militares, actuando como malandros. Entonces, la pregunta es, si existe una intervención militar en Venezuela auspiciada por la comunidad internacional, ¿el pueblo venezolano será indiferente? Yo creo que no. Yo creo que la gente ha acumulado un grado importante de rabia, de desprecio por una fuerza armada local
que ha mancillado, que en primer lugar ha secuestrado las armas de la República, que utiliza su uniforme y esas armas para masacrar a su propio pueblo. Nosotros siempre hemos hecho la salvedad y hemos hecho votos y hemos hecho exhortos y llamados a sectores importantes en las Fuerzas Armadas para que se rebelen contra de esto. Pero hemos visto que el descalabro institucional es prácticamente insalvable. Estamos frente a una Fuerza Armada corrompida, desmoralizada, desprofesionalizada, que no tiene el respeto del pueblo venezolano. Bueno, si ocurre, cuando ocurra esta intervención militar multinacional que tendrá que ser para corregir este grave problema que tenemos en Venezuela, el pueblo venezolano no hará otra cosa sino recibir este auxilio militar internacional como cuando se recibe a un ejército libertador que viene en auxilio de una causa justa, porque la gente no se identifica con estos abusos que ha cometido la Fuerza Armada venezolana. Esto es algo que nosotros podemos anticipar y que es el resultado justamente del descalabro y del fracaso de una gestión militar, de colocar prácticamente militares corruptos en puestos claves del gobierno y por supuesto de utilizar la represión, de utilizar la violencia para masacrar al pueblo. Quiero decirle finalmente que es muy fácil decirle a la gente que los problemas de los venezolanos los resolvemos los venezolanos en nombre de una supuesta soberanía que sabemos no existe, porque Venezuela está prácticamente en manos del gobierno cubano. Entonces, quienes dicen esto, simplemente lo que quieren es evitar, tratar de impedir el auxilio internacional a la población civil venezolana que es víctima de las propias fuerzas policiales y militares del Estado venezolano. Por supuesto, los problemas de los venezolanos los podríamos resolver los venezolanos si hubiese democracia, si hubiese garantías políticas, garantías constitucionales que en este momento no existen. O también los problemas de los venezolanos los podríamos resolver los venezolanos si 10 millones, 15 millones de venezolanos civiles pudiesen estar legalmente armados. Y entonces ellos, en el momento en que ocurre una subversión, un ataque, un colapso de la institucionalidad, podrían convertirse en una milicia armada en defensa de la legalidad, de la Constitución, de la ley y de la justicia. Lamentablemente, ni hay garantías, ni tenemos una población civil armada en capacidad de defenderse del chantaje que utilizan esa minoría de las Fuerzas Armadas que trata de imponerse sobre el resto de la sociedad, sobre ese 80% que está prácticamente siendo azotado por su propio gobierno. Esta es una situación que seguramente, cuyo desarrollo vamos a ver en los próximos días o en las próximas semanas, y yo creo que cualquier venezolano que en este momento me esté escuchando sabe y entiende que el grado de deterioro del país es tan dramático que no basta hacer una imploración a una ayuda humanitaria. Quienes hablan de canal humanitario simplemente están hablando de mandar ayuda como si es que hemos sido víctimas de un desastre natural. Aquí somos víctimas de una masacre, de un genocidio y de una situación que debe ser corregida de inmediato. Mi mensaje final es que la mejor ayuda humanitaria que se le puede dar a Venezuela, el mejor canal humanitario que se le puede dar a Venezuela es descabezar a la cúpula corrupta, narcotraficante, civil y militar que en este momento oprime a Venezuela. Afortunadamente, esta es una conclusión a la cual no solamente hemos llegado todos los venezolanos, sino varios países en la comunidad internacional. Muchísimas gracias a todos ustedes.